Estamos acostumbrados a ver el sistema solar en Warframe, o sistema origen, como decidieron rebautizarlo. También sabemos de la existencia del escurridizo sistema Tau, aunque aún no lo hemos visto. Este es el sistema solar Warframe. No es parte del juego, sino el juego en sí, representado como un sistema planetario. Para entender cómo se formó esto, tenemos que rememorar quiénes están detrás y con qué intenciones, a quiénes responden y de qué manera. Para ello, volvamos al génesis de este sistema planetario. Aquí vemos la aparición de los elementos primordiales. Se tiene constancia de estos elementos que fundaron Warframe desde al menos 2005, con el tráiler de aquel juego que nunca pudo ser. Luego de múltiples modificaciones, tanto en el motor como en las ideas que conformaban su título, se lanza Dark Sector en 2008. Las fuerzas divinas detrás de esta creación es Digital Extremes, quienes en 2012 idean la base inamovible que conformaría el núcleo de su estrella. Un juego como servicio donde cada actualización tenga nuevo equipamiento a testear. Alrededor de ese núcleo construyen la estrella Warframe, compuesta estéticamente por el universo visual que venían arrastrando desde 2005, más las mecánicas básicas que se esperaría de un juego de acción en tercera persona con cooperativo. Ahora hay que atraer a futuros habitantes al sistema. Comienza acá la primera era, la era eventos, que ocupaba el lugar de todo el lore de ese entonces, y mantendría a los jugadores activos para conseguir recursos y equipo exclusivo mientras sus acciones representaban el presente en el contexto del universo del juego. A la vez que Digital Extreme evaluaba nuevos enemigos y tipos de misiones para determinar si dejarlos en el juego de manera permanente. En 2013 se pone en marcha la versión free to play. Las primeras decisiones que se toman en cuanto a qué agregar continúan siguiendo una línea básica de lo que se esperaría de este tipo de juegos, aunque dándole su capa de personalización. Más configuraciones para el equipamiento del jugador, más formas en las que usar el equipamiento nuevo, las primeras pet, aunque lo más destacable fue el cómo respondieron a la necesidad de formar clanes, permitiendo a los jugadores crear los dojos, hogares comunales donde reunirse, decorar, desbloquear equipamiento y hasta enfrentarse entre sí en batallas amistosas. Se crea el sistema de parkour. Con esto, la identidad estética del juego no era monopolizada solamente por lo visual, sino que también empezaba a ganar importancia en lo mecánico. De pronto el lore empieza a tener más profundidad, más allá de los eventos. Se les da más personalidad a las facciones enemigas, se agrega el códice y su herramienta, el escáner, para recabar información del mundo. Nace Stalker, un boss que no espera al jugador en una ubicación fija, sino que lo invade en sus partidas. Se expande el PvP con los cónclaves, nodos de batalla entre jugadores de hasta 2 versus 2 repartidos por el sistema origen. Por último, un nuevo cuerpo celeste crecería cerca. Ya podíamos cambiar los colores del equipamiento y colocar alguna que otra skin a nuestros Warframes y armas. Pero las ciandanas marcaron el pistoletazo de salida a la verdadera personalización del juego. Para 2014, Digital Extreme se estaba preparando para un cambio de era. Agregaron la presa de Vor como nuevo tutorial de mecánicas básicas, además de dar más contexto al universo del juego. Se estrena la Lisette y el Orbitador, reemplazando el viejo sistema de menús. Se crea Ordis, Vor versión corrupto y unas pet un poco más convencionales con los Kubrows. Se agregan los sindicatos, las armaduras cosméticas. El planeta mecánica se ve enriquecido con las guardias para las melees y su sistema de combos. Aunque si tenemos que elegir 2 actualizaciones que representen este 2014, estas fueron la genial implementación del sistema de captura, usurpación y defensa de los sectores oscuros y las Archwing. Se estrena el evento Ojos de Destrucción, uno de los últimos con intenciones de marcar el presente del lore al punto que aún hoy se pueden ver sus secuelas en el mapa estelar. Este fue el año en el que nació el programa de socios y sitios de fans más conocido como Partner de Warframe. Para finales del año, un nuevo agente ingresa a la cocina del sistema a influenciar a Digital Extremes. Legion Technologies adquiere el 58% de la empresa. Lo primero que notamos del 2015 es la disminución de eventos con consecuencias significativas. El probar nuevos tipos de misiones, desbloquear equipamiento y desvelar parte de la trama ya se venía delegando a las aventuras del año anterior. La luna lore del planeta comunidad estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, pues era el signo del cambio de era.
la era Aventuras. Y es que en el planeta Comunidad las cosas no estaban tan bien. Los sectores oscuros atrajeron a jugadores poco deseables, que después de abusos del sistema y de un ataque de DOS, se decide pausar las confrontaciones con el armisticio, con promesas de una revisión y relanzamiento. Nace así un nuevo componente para la estrella, atraer y cultivar una comunidad mega sana, aunque eso signifique descartar oportunidades mecánicas con alto potencial de éxito masivo, y una característica de sus creadores: prometer y posponer cosas que jamás se cumplirán. Para compensar la cuestión, dividen la experiencia del endgame de los sectores oscuros en nuevos modos de juego. Los que buscaban participar del PvP de los raíles solares ahora encontrarían competitividad en la nueva versión del Cónclave, que pasó a ser un sindicato, dándole sentido a los combates entre tenos con warframes y armas previamente equilibradas. Ley de retribución y veredicto de Jordas se quedaron con la cooperación y la coordinación, misiones de hasta 8 jugadores sumamente desafiantes para la época. En los repetidores se creó el santuario de Simaris, donde acceder a más lore y al simulacro, que facilitaba el probar builds en un entorno controlado. Para julio hubo un rebranding: Parkour 2.0, saltos dobles, salto bala, tirolinas, posarse, planear, y todo con absoluta libertad, eliminando definitivamente la barra y la estadística de estamina. Sí, había estamina. El parkour ya no era solo opciones de movimiento, había crecido enormemente hasta ser engullido por la estrella. Ahora formaba parte de su identidad. Mimemos a la comunidad. El bazar de Maru permitía a todos acceder a los intercambios sin la necesidad de pertenecer a un clan, y con la implementación de Tenogen, los mismos usuarios podían crear componentes estéticos para el juego que, al ser de pago con dinero real, de salir seleccionados, sus autores tendrían ganancias monetarias. Y entramos en la parte seria del lore, primero con la desveladora aventura Nata, y luego, a finales de año, con la primera aventura cinemática, El Segundo Sueño. Con esto llegó también el espectro del Teno y las escuelas de enfoque. A partir del Segundo Sueño, el lore dejaba de ser solo una característica más del juego y se transformaba en el ídolo dorado que cada siguiente actualización debía venerar y enriquecer. Cada update cargaba la temática de la última gran aventura o de la que estaba por venir. Esto hacía ver al juego enfocado, atrayendo a nuevos jugadores más interesados en participar de su mundo que de competir de alguna manera con los demás. La estrella anexaba un nuevo componente. En mayo, Leyu Technologies adquirió casi la totalidad de Digital Streams. Comenzó un lavado de cara enfocado en este nuevo público, lore y facilidades, alejando aún más a los pocos jugadores hardcores que quedaban. Se eliminan las llaves del vacío y se reparten todas las partes Prime en reliquias, fáciles de conseguir, más claras con respecto a lo que pueden dar al abrirlas y con qué probabilidad, permitiendo incluso aumentar la estadística manualmente. Renovación del mapa estelar a la versión que tenemos hasta el día de la fecha. Archwind y Cónclave recibieron actualizaciones que no salieron tan bien. Se cambiaron los controles de Archwind, dándole total libertad a 360 grados de giro, volviéndose innecesariamente confusas y haciendo que la experiencia con los nuevos modos de juego, estampida y persecución, no sean del agrado de absolutamente nadie. Cónclave recibió el Lunaro, un muy divertido juego de pelota, dándonos competitividad sin matanzas y esquivando las posibles quejas de un mal equilibrio entre warframes y armas, pero decepcionando a la poca comunidad que quedaba pendiente del PvP. La dificultad de hacer modos de juego que se integren a la perfección con lo ya establecido en Warframe era evidente. Archwing y Cónclave se sentían una burbuja aparte, y cada retoque lo alejaban más de la experiencia que brindaba el resto de nodos del sistema origen. En el noble afán de innovar, Digital Streams tiende a crear islas de contenido, destinadas a ser novedad por un tiempo para luego olvidarse tanto por sus creadores como por los jugadores. Se crea el Índice, una simulación de PvP pero contra bots, muy divertida que nos facilitaba el farmeo de créditos. El sistema de Endo, reemplazando al viejo sistema de mejoras de mod, y los tesoros Ayatán. Para despedirnos con la Guerra Interna, segunda aventura cinemática, continuación directa de la del año anterior. Con esta desbloqueamos todo el potencial del Teno y los mod agrietados, y empezamos a respetar más a la presencia del vacío. No quiero olvidarme de mencionar al cargador El Minto, no por ser una buena pet,
De hecho, ese premio se lo llevó indiscutiblemente los Cabots ese año, sino por cómo lo descubrimos, con un grano que nos iba creciendo en el cuello lentamente, gracias a un virus que lo activó Nidus desde la puerta infestada de la nave y lo esparció sin querer por todo el sistema, dándonos una semanita de histeria colectiva, teorías y gente mintiendo sobre el origen y la cura, demostrándonos que quizás no estamos preparados para una hipotética pandemia. Desde la implementación de Tenogen en 2015, existía un término para referirse a la acción de personalizar tus Warframes, pets, armas y orbitador. Un creciente porcentaje de la comunidad se tomaba muy en serio el darle su toque a todo lo que tuviese opciones de personalización. Y más desde las aventuras cinemáticas, se esperaba que cada update trajera sí o sí nuevos cosméticos temáticos. El Fashion Frame se terminó de consolidar con el modo estudio, estrenado en 2017. Digital Extremes había logrado que gran parte del nuevo público esté hambriento de adquirir, modificar, combinar y flexear sus diseños, al punto de que hoy día hasta es una manera muy válida de conseguir el partner. Otro nuevo componente para la estrella. En cuanto al lore, las cadenas de Arrow alimentaron el fuego de aquella enigmática presencia que conocimos en la guerra interna, con uno de los ambientes más tensos de toda la historia del juego. Pero el premio mayor se lo llevó el planeta Mecánicas, ganándose una nueva luna con la increíble actualización de las llanuras de Eidolon, el primer mundo abierto del juego. Entre los contratos, el pasar de un repetidor hosteado en un servidor a un mundo abierto hecho a mano, o sea no procedural, pantallas de cargas disimuladas que no rompen con la inmersión, pesca, minería, sistema de cuevas, ciclo día y noche y las espectaculares cacerías de eidolones. Simplemente era muchísimo más de lo que podíamos pedir. Aparecieron las armas modulares, las SAUs, volvieron los arcanos o algo parecido a los cascos arcanos removidos del juego en 2014 y, lo curioso, las Sarswind encontraron un revival inesperado, convirtiéndose en monturas. El término Warframe 2 se empezó a utilizar para referirse a que entrábamos inconfundiblemente en una nueva era del juego en cuanto a su forma de experimentarse, y Digital Extremes no podía dejar ir la fórmula de generar hype con la que se habían tropezado. A partir de 2017, en la Stenocon, el evento anual más importante de la empresa, intentarían replicar y maximizar este esquema que prometía más y mejor para los siguientes años de futuros contenidos. Este esquema sería gameplay de lo nuevo que se espera para finales de ese año en concreto, más teaser de lo que le precederá el año siguiente. Un patrón efectivo pero traicionero. Por cierto, este fue el año en que Digital Extremes lanzó y canceló su hero shooter Keystone, rebautizado como The Amazing Eternals. Para comienzos de 2018 nos sentíamos extrañamente orgullosos del juego. Como si el estar desde el principio nos posicionara como anfitriones para la inmensa ola de jugadores nuevos que llegaban. Se expandió Eidolon con más gigantes que invocar y cazar. Llegaron sus eventos anuales y recurrentes, la Estrella Plagada y la Purga de Ghouls. Entonces dieron luz verde al proyecto Pyro, evento que nos dio la oportunidad de reconstruir uno de los repetidores que fueron destruidos por Byhek allá por 2014. Aunque de lo que más se venía hablando era de reponer la toma de los sectores oscuros por los clanes. Mecánica congelada a principios de 2015, pero una reevaluación pospuso el intento nuevamente, aunque recicló la idea en el modo de juego Masacre en el Santuario. Hablando de Byhek, se eliminaron los modos de juego para 8 jugadores, Ley de Retribución y Veredicto de Jordas. Luego llegó el Sacrificio, nueva aventura cinemática que enamoró a todos, y el modeo por separado de las armas exaltadas. Se trajo como minijuego a Frame Fighter, un juego de lucha tipo arcade que originalmente estaba disponible para la gente que asistía presencialmente a los eventos de Tenocon. Si Lunaro cabía en el cónclave, un juego de lucha con más razón. Pero no, decidieron ponerlo aparte, demostrando que efectivamente Cónclave estaba abandonado por Digital Extremes y tenía los días contados. Para los que habían completado todos los nodos del sistema origen, existían los arbitramentos, misiones de alto nivel para ese entonces, con una sola vida, donde conseguir más fácilmente tesoros Ayatán y arcanos. Fortuna hizo presencia en noviembre, haciendo todo lo que ya hacía Eidolon, pero a mayor escala, agregando las Kit Guns, las K-Drive, la conservación de animales y, posteriormente, la batalla contra el orbe robaganancias y las armas pesadas, que no son otra cosa que archcañones, pero con una modificación que nos permitía usarlos en tierra.
La visible buena salud de Warframe, más la cantidad de nuevos y expectantes jugadores, animó a desplegar toda la creatividad de Digital Extremes, sin temor a ser los diferentes dentro del sector al que pertenecían, pero también a confiarse, a anunciar y prometer cada vez más y más, mordiendo más de lo que podían masticar. Entramos así en la era de deudas de contenido. Este año también Digital Extremes prueba ser publisher para Human Head Studios con su nuevo lanzamiento, el MMORPG de supervivencia Survive By, el cual lamentablemente cierra 4 meses después. 2019 fue un año muy movido. Comenzó con desvelar de qué se trataba esas transmisiones extrañas en la radio de la nave Onda Nocturna, una especie de pase de batalla en formato programa de radio clandestina que reemplazaba la mayoría de las alertas por tiempo de navegación, además de narrar crónicas muy atrapantes sobre qué estaba pasando dentro de las facciones enemigas. Su primera emisión, El Lobo de Saturno 6, gustó a todos los jugadores por igual, porque era una implementación que incluía un poco para cada tipo de usuario: invasiones al estilo Stalker, personalización, lore y armas nuevas que probar. Fortuna recibió el evento Deudas Reprimidas, dividido en 2 partes. La primera era un escaneo de objetos repartidos por los valles del orbe, que con la participación de los jugadores a nivel global, se iba desvelando un código para abrir la puerta sellada en una de las cuevas del mundo abierto de Venus. La segunda es el sellado de las fracturas Termia, que se quedó como evento recurrente. Juntas nos dan acceso a la batalla del segundo boss, el Orbe Explotadora. Las modificaciones en el motor gráfico para concebir Fortuna se utilizaron luego para la remasterización de Eidolon y renovar por completo la ciudad del gas. Aunque el uso del Eidolon volador como boss, rebautizado como Ropalobulista, para atraer a los usuarios a Júpiter no fue del agrado de muchos en su estreno. Mientras, Digital Extremes no podía ignorar más el monstruo que se había gestado a lo largo de estos años, producto de la combinación del dinamismo del parkour más las capacidades de generar daño en las armas cuerpo a cuerpo. Comienzan un esfuerzo por frenar el monopolio del daño a niveles altos, modificando todo el sistema melee por etapas. La parte 1 en marzo, más precisión y rapidez. La parte 2 en octubre. Acá tocaron los combos, el funcionamiento del contador de combos y los ataques pesados. A mediados del año, la Comisión Federal de Comercio, junto con otras entidades, tenían en el ojo de la lupa a las loot boxes, estudiando una posible regulación. En ese punto, Digital Extremes se adelantó y eliminó los paquetes de mod aleatorios adquiribles por platino, para reemplazarlos por paquetes temáticos que detallaban exactamente su contenido. Durante un streaming especial, se lanzan lo que antiguamente era el proyecto del sistema Kimping para los dojos, los liches de Cuba, enemigos únicos para cada jugador que requerían su participación activa para ser engendrados, cazados y eliminados o convertidos mediante un nuevo instrumento, parte básica de todo Warframe, la Parazón, consiguiendo así las mejores armas del juego hasta entonces. Se agregaron los efímeros. El intento de terminar el año por todo lo alto recayó en la presentación de Rebecca en The Games Award, estrenando esa misma noche Railjack, rebautizado como Empyrean. La jugada marketinera fue un acierto. Lamentablemente es lo único bien jugado. El modo de juego era 80% bugs, que te podían hacer perder horas de farmeo. Además de que el personal estaba dramáticamente reducido por vacaciones, haciendo que se tardara demasiado en arreglarlo al 100%. Al menos, de todos sus agregados, se destaca la mecánica de intrínsecos, una nueva forma de desbloquear progresivamente características y ventajas referente al modo de juego en concreto. Pues sí que no estábamos preparados para una pandemia. Al torpe inicio de Railjack, más la cantidad de futuras actualizaciones ya desveladas que no estaban ni cerca de concluirse, se le sumaba ahora el confinamiento obligatorio por la pandemia mundial de COVID. Al igual que Nidus, el adaptable, 2020 puso a prueba a Digital Extremes. Era hora de adaptarse y tomar las riendas. Toda actualización ya desvelada en anteriores tenocones que aún no había visto la luz fueron pausadas forzosamente. Reconocieron su error, pidiendo una tregua a la era de deudas de contenido mientras trabajaron desde sus casas en un nuevo proyecto para aprovechar el confinamiento que, por otro lado, sabían que atraería a mucha gente en la misma situación de encierro en sus hogares. En cuanto los bugs de Railjack estuvieron controlados, abrieron el año con uno de los eventos más ambiciosos e importantes de toda la historia del juego, la Operación Lanza Escarlata. A nivel lore,
toda una genialidad. Los preparativos para detener una invasión sentient mientras estos testeaban de qué éramos capaces. La concurrencia se mantuvo muy estable, en gran parte gracias a los premios. Entre otras cosas exclusivas, era la primera vez que podíamos acceder a arcanos estrenados en Eidolon sin salir a la casa de estos. Pero sin duda, lo más destacable fue el Squad Link, una maravilla de cooperación entre escuadrones estrenado en ese evento. Un escuadrón en el espacio, en su railjack abriéndose paso hasta las gigantescas naves sentient, mientras otro escuadrón en tierra trabajando para romper la seguridad del enemigo y abrirles camino a sus compañeros. Sí, era como ley de retribución al sumar cantidad de warframes implicados y coordinación en conjunto, pero no todos en el mismo nodo, sino cooperando desde misiones distintas mediante un aparato que unía en tiempo real el resultado de unos para ayudar a los otros. Este año también Onda Nocturna estrenaría su última emisión elaborada, Glassmaker, puesto que estas historias de Nora estaban utilizando recursos que querían sean destinados a otro sector del desarrollo. Al igual que la ciudad del gas el año anterior, las naves Corpus recibieron una remodelación completa en sus interiores. Se habilita el camino de acero, desbloquear el mapa estelar nuevamente desde el principio, pero con 100 niveles extra en los enemigos. Más premios como puntos para gastar en una tienda con Teshin, arcanos que rápidamente se volvieron imprescindibles en las armas de fuego y enfrentamiento contra acólitos, enemigos invasores de la misma rama que Stalker, reciclados de un antiguo evento. La gran sorpresa del año fue, a pesar del confinamiento por pandemia, el estreno de un nuevo mundo abierto, Deriva Cambion en Deimos. Con este se estrenaron los Necramech, tanto como enemigos o como robots pilotables, las misiones de bóveda de aislamiento y las pet más rotas del juego hasta entonces. Además que el lore de la actualización es la base utilizada hasta el día de hoy para lo que se espera en el juego. El cuarto infestado del Minto cobra una nueva importancia con lo más parecido a Warframes modulares, la posibilidad de intercambiar habilidades entre Warframes previo sacrificio. Después de 6 años, se remasterizó el comienzo del juego, agregando una nueva y espectacular cinemática inicial y adaptando la presa de Bor a un nuevo tutorial. Una segunda oleada de Sentients intenta llegar más lejos, el evento Veneno de Orpix, donde estos logran alcanzarnos deshabilitando nuestros Warframes y dándole protagonismo a los Necramech para combatirlos. Lamentablemente, esta vez sin rastros de Squad Link, que aparentemente no convenció a los de Digital Extremes y no lo volvieron a implementar, siendo la única novedad hasta la fecha presentada en una TennoCon que luego de un testeo no se queda de ninguna manera en el juego. A mediados del año, Digital Extremes cierra abruptamente el partner de Warframe. Lo reestructuran, haciéndolo más flexible, abarcando más disciplinas y aplicando nuevas políticas de conducta y profesionalismo. Las solicitudes para volver a aplicar se abren un mes después. Para concluir el año, Leju Technologies es adquirido en su totalidad por el gigante Tencent, llevándose a su plantilla, entre otras desarrolladoras, a Digital Extremes. En Railjack se agregaron nuevos escenarios Corpus, se agregó el intrínseco de comando para quienes juegan solos y se instaló el Plexus para configurar la nave desde nuestro orbitador. También se reduce mucho la curva de aprendizaje, pero quitándole toda la personalidad. Se instala un dique seco en la mayoría de los repetidores, eliminando la necesidad de estar en un clan para tener y configurar tu nave. Nada de mantenimiento, se trasladó la configuración a un formato idéntico a los demás equipos del juego, con mods, auras y endo, además de reemplazar todos los estados por los ya conocidos. Pero sobre todo se buscó más dinamismo. Se quitó todo lo referente con los raíles solares y sectores oscuros de los clanes. Se agregó el fracaso de las tormentas del vacío y los bien recibidos mod galvanizados, dándole nuevo protagonismo a los arbitramentos. Y no nos olvidemos de la pegadiza canción Sleeping in the Cold Below de la aventura La Llamada de Tempestari. Llegan las hermanas de Parvos, el equivalente a los liches de Cuba en Corpus, más armas y efímeros. Y se vuelve a tocar las melees, esta vez haciendo focus en disminuir su velocidad, y es hora de reconocer el desafío que suponía el controlar al monstruo. Se puede rastrear ligeros intentos de ir frenando la locura que se percibe en cualquier gameplay estándar de Warframe desde
al menos la guerra interna. Lo cool se volvió rusheo, daño sin control, estrategias en partida inexistentes y absoluta monopolización del protagonismo por parte de un muy reducido equipamiento meta. El tipo de ejecución de algunos enemigos, las modificaciones anteriores a las melees, los arcanos de los acólitos, los mods galvanizados, nos indican que de vez en cuando Digital Extremes intenta convencer a sus jugadores que prueben otra forma de jugar Warframe. A veces funciona, a veces no, y tienen que modificar lo implementado para acelerarlo e intentar agradar, como pasó con Railjack. El monstruo se ha convertido en una nueva era, la de conflictos de dinamismo. En noviembre apareció el Resurgimiento Prime, una suerte de desbaulteo de Warframes en formato tienda, donde podés adquirir las reliquias que contienen sus partes por una moneda farmeable, el Haya, o el Prime ya listo para usar y sus accesorios por separado por Haya Real, una nueva moneda de pago. ¿La diferencia con el platino? Que no es tradeable entre usuarios y solo sirve para esta tienda. En diciembre atacan la pausada era de deudas de contenido, con la tan esperada Nueva Guerra, un despliegue de 4 horas de aventura cinemática, peso narrativo y espectacularidad. Acá nuevamente se hace un testeo de ritmo, controlando a varios personajes que distan mucho de lo frenético que son los Warframes. A ver qué tal sientan en los usuarios. En 2022 se estrena Los Ángeles del Sarimán. La dormizona intenta ser el nuevo hogar para el jugador, fracasando estrepitosamente. Aunque el formato de la nueva ubicación, el Sarimán, sí que parece funcionarles. Un repetidor hosteado en un servidor regentado por un sindicato conectado a nodos procedurales. Se crean las armas Incarnón, convirtiéndose en la nueva meta de daño, y las skins para Warframes y operadores Void Shell. Continuando con la recepción de manejar a un Tenno más lento, se modifica la movilidad y el funcionamiento de las habilidades de este, desagradando a muchos. Se agregan los viajes rápidos en los mundos abiertos. Se estrena Veilbreaker, donde manejamos nuevamente a Cal el Greener, en misiones con una jugabilidad totalmente distinta a lo típico de Warframe. Otra isla de contenido más que llamó poderosamente la atención, pero solo al principio. Aunque la cacería de arcontes, y por supuesto su jugoso premio, los cristales de arconte, sí que gustaron al punto de convertirse rápidamente en parte esencial del modeo. Para finales de año, otro nuevo formato llegó para quedarse, con la actualización que trajo a Voruna, los puntos de compra. Al buscar X Warframe haciendo X misión, también adquirís algún nuevo material que sirve de moneda para comprar con X NPC lo que no te haya caído durante el farmeo, asegurándote que conseguirás lo que buscas de una u otra manera. La gran actualización esperada para finales de año se retrasa al año siguiente. Pero lo bueno es que este año premia el esfuerzo y la trayectoria de Rebecca Ford con el puesto de directora creativa de Warframe, dejando a Steve Sinclair libre para dedicarse al proyecto Soulframe, que fue anunciado en la TennoCon de ese año. Dos detalles más: se estrena el crossplay, algo sumamente esperado por la comunidad y que se irá modificando para incluir cross-save e intercambio entre los usuarios de todas las plataformas. Y la división publisher de Digital Extremes anuncia Wayfinder, un MMO Lite de la mano de Airship Syndicate. 2023 sigue la tendencia de farmear Warframes y puntos a la vez con la actualización que trajo a Citrin, hasta que por fin, en abril, lanzaron The Duviri Paradox, junto con, lamentablemente, una cantidad enorme de decisiones dudosas que convirtieron una potencial excelente actualización en una muestra de dudas y pérdida de rumbo. Al igual que Railjack, Duviri es excelente funcionando dentro de su burbuja. Al igual que Railjack, Duviri intenta convencernos de que el dinamismo extremo no tiene por qué ser siempre sinónimo de diversión. Al igual que Railjack, no lo logra. Para empezar, Duviri como un nuevo comienzo. A pesar de que hacía relativamente poco que se había estrenado un nuevo tutorial, Digital Extremes decide ponerlo como inicio alternativo. No conformes con eso, lo reubican mínimo 2 veces más, haciendo que muchas secciones de la aventura no tengan sentido. Un mal mundo abierto, con la imposibilidad de entrar en modo libre, sin ciclos dinámicos de día y noche o equivalentes, donde la conservación y la pesca no se sienten como tal. Mecánicas de combate poco satisfactorias, hecho para el melee aunque sin lograr convencer a sus jugadores de utilizar las nuevas formas de combate, haciendo focus en enemigos individuales. A esto le sumamos que la conexión al Sarimán o a la dormizona no cumplió las expectativas, que los agregados en posteriores actualizaciones no sumaron nada relevante o que simplemente fueron algo hecho pronto y sin ganas.
sin mencionar el rendimiento y bugs que muchos al día de hoy todavía se pueden ver. Al menos las características más nuevas sí que salieron bien. Los decretos, el sistema roguelike, la integración del sistema de intrínsecos heredado de Railjack, además de que Dubiri entra por los ojos, tanto en imagen, ambiente y banda sonora, siendo por lejos la actualización más artística de todas. El circuito es algo que también ha sabido durar hasta la fecha, una especie de masacre en el santuario de Simaris, pero con las mecánicas roguelike, más los premios de adaptadores sin carnón, los cuales convierten a muchas armas olvidadas del juego en absolutas metas. Y con esto se salda la deuda de contenidos y se deja vía libre para que los imaginativos de Digital Extremes puedan idear el futuro del juego más tranquilos. Para festejar de alguna manera los 10 años de existencia del juego, Digital Extremes saca a la venta la colección Heirloom, una decisión que polariza a la comunidad. Se trata de varios packs que contienen, entre otras cosas, skins para Mag y Frost, más el estreno de un nuevo componente de personalización, el Signa, todo diseñado por Minky Brennan, original director de arte de Warframe. El problema radicaba en que el pack completo costaba nada más ni nada menos que $90 y que estaba disponible por tiempo limitado, utilizando el FOMO como incentivo de compra. Whispers in the Wall es la aventura cinemática de ese año. Las manos de Rebecca Ford ya se notan en el tono. Aunque algo spoileada por la propia Tenocon, fue todo un acierto a la hora de escribir utilizando componentes ya existentes, al contrario de cómo manejaba el lore Steve. Mecánicamente se repite el formato repetidor conectado a nodos procedurales, estrenado con Ángeles del Sarimán. Llegó la fusión de cristales de Arconte y nuevas formas de conseguirlos, junto a nuevo loot en misiones de alto nivel, las Necraceldas. Se agrega la disolución de arcanos y parecen llegar a un equilibrio en cuanto a las modificaciones de las melee, con la inclusión de modos Exilus especiales que activan el Tenokai, con el que se puede aumentar exponencialmente el daño de las mismas en lapsos cortos pero ágiles. La división Publisher de Digital Extremes cierra en noviembre, transfiriendo los derechos de Wayfinder a Airship Syndicate, quienes se ven obligados a hacer modificaciones radicales para salvar su juego, lanzándolo con un nuevo modelo de negocio. Los detalles de estos acontecimientos se desconocen, pero la mayoría coincide en que se puede leer entre líneas ciertas asperezas en lo sucedido. La actualización Whispers in the Walls del año anterior se estaba coronando como una de las más equilibradas, tanto para Digital Extremes en resultados como para la comunidad, especialmente en los veteranos. La joya de la corona fue el inteligentemente desafiante modo de juego Arquimedia Profunda. Se actualiza la fusión de cristales para crear Tau forjados, se agrega las fisuras Omnia, que permiten quemar reliquias de todos los tipos en una sola misión infinita. Con las sombras de Jade recibimos una aventura cinemática desveladora e inesperada, pero también bastante corta y, más allá de la escena revelación, poco inspirada. Modos galvanizados para las melee. Le siguió un prólogo, Lotus Eaters, siendo el punto de partida para un nuevo arco argumental, el del viajero en el lejano 1999, del que primero recibimos una demo y la actualización completa a finales de año, trayendo la aventura cinemática de Hex, la cual se ha convertido en la favorita de muchos en tiempo récord, por sus revelaciones, su calidad, manufactura, duración, estética, música, personajes, entre muchas otras cosas. Se repite el formato de repetidor hosteado en un servidor conectado a nodos procedurales, aunque esta vez también se incluye un refugio con todas las funcionalidades del orbitador, totalmente personalizable, logrando al fin lo que venían persiguiendo con la dormizona. También se mantiene el conseguir equipamiento nuevo jugando o comprándolo a miembros del nuevo sindicato. El cónclave recibe su golpe final, siendo relegado a un simple adorno interactivo en la nave, aunque existe un nuevo modo de juego PvPvE que solo el tiempo dirá qué destino le tocará. La mecánica estrella es el sistema de citas, un simulador de chat con los distintos miembros del nuevo sindicato que, más allá de para lo que se vendió, sirve como repaso interactivo de muchas partes importantes del lore. Y este es el presente del mapa estelar Warframe. Su núcleo inamovible lo obliga a darnos nuevas cosas que subir de nivel y testear en cada actualización.
Su estrella terminó compuesta por una comunidad mega sana, un lore cautivante para los estándares del sector al que pertenece, un dinamismo que durante muchos años parecía ser el talón de Aquiles del juego, pero que al parecer ha conseguido un equilibrio que no impide experimentar con algo nuevo sin perder la esencia de lo que ya se considera que debe ser Warframe, y la personalización, que ganó un protagonismo inusualmente relevante. El decir que el juego es moldeado por los caprichos de sus desarrolladores o las peticiones de los jugadores es pecar de ingenuos. Al igual que muchos proyectos, Warframe es un esfuerzo constante por rendir números a inversores, mantener a sus jugadores activos, adaptarse a tendencias, flexibilizar sus herramientas para implementar cosas nuevas, todo para poder contar la historia de aquel universo que tenían guardado desde hace tantos años. Si hasta han invertido para recuperar Dark Sector del publisher que lo distribuyó en su tiempo, solo para poder regalarlo a sus usuarios. Incluso la recientemente estrenada versión mobile de Warframe o Soulframe Prelude, la pre-alfa a la que ya se puede acceder previa invitación, se alimentan de la comunidad de Warframe y afectan en múltiples maneras al juego principal. Todo es un constante mantenimiento de una frágil plataforma en donde poder seguir contándonos este sueño.